¿Qué tal, queridos amigos? Qué bueno que nos acompañan nuevamente en un programa más de Acapela con cantantes que lleva hasta sus hogares la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México. Pues en este programa, como ustedes ya saben, entrevistamos, platicamos acerca de la trayectoria, de la vida de grandes personalidades que están dentro del mundo de la ópera. Y bueno, en esta ocasión tenemos el gran gusto de presentar a uno de los mejores directores de escena de México, un director que ha tenido una trayectoria muy vasta, que ha trabajado en lugares bellísimos, entre ellos, como todos sabemos, el Palacio de Bellas Artes, que es un monumento hermoso y en el cual se presentan grandes cantantes de ópera, grandes directores de orquesta, grandes coros y bueno, pues sin más preámbulo, vamos a saludar a nuestro gran amigo y queridísimo director de escena, el maestro César Piña. Maestro César, ¿cómo estás? Qué gusto que estés con nosotros. Muchas gracias. Al contrario, el gusto es mío y yo encantado de poder compartir con ustedes este momento. Y por supuesto, Manuel, con todo lo que hemos compartido en la ópera, pues con más gusto todavía con ustedes ahí en el Estado de México. Hemos hecho grandes producciones que han marcado también pues mucho mi trayectoria y mi gusto por este arte. Así es, así es. Pues vayamos un poquito a lo que ha sido tu vida dentro del escenario. ¿Cómo se forma un director de escena? ¿Dónde se forma un director de escena? ¿Cómo dijiste tú? Bueno, me imagino que has de haber estado en algunas personas te dijeron, tú tienes talento para las producciones, para los escenarios, para montar una ópera, una obra de teatro, lo que sea que te llame a estar dentro de este fascinante mundo que es la ópera, que conlleva con su conjunto todas las bellas artes. Sí, mira, con mucho gusto. Primero me gustaría compartirles que yo desde niño, tenía como 5 años, en el jardín de niños, donde mis papás me llevaron a estudiar, ahí las maestras un día nos dieron una función de títeres y yo quedé fascinado y pasmado con los títeres y fue lo primero que me marcó en la vida. Yo regresando a casa le dije a mi mamá, mamá, me tienes que hacer unos títeres, yo quiero hacer títeres, y ahí empezó todo mi movimiento hacia los escenarios. Mi mamá, claro, me empezó a hacer títeres, como ella empezó a ver y poder, y luego involucré a toda mi familia y tuvimos una compañía familiar durante muchos años en la ciudad de Guanajuato y dábamos funciones de títeres. A la fecha, a la fecha mi mamá me sigue haciendo los títeres que yo tengo en mis espectáculos y en las óperas que yo he hecho. Incluso siempre tengo ese, esa cosquillita de tener el toque de alguna marioneta en alguno de los montajes. Incluso pues cuando hemos hecho payasos, cuando hemos hecho Elixir de Amor, siempre hay un personaje que es una marioneta. Y a la fecha mi mamá pues tiene su compañía en Guanajuato y yo sigo trabajando. Wow. Estando en Guanajuato con esa compañía y siempre inquieto por la música, porque además la música sinfónica, la música de la ópera siempre me atrajo. Mi abuela escuchaba mucha ópera, entonces ahí yo la traía en la cabeza hasta que descubrí lo que era la ópera. Pero todo fue porque en mi inquietud empecé a hacer conciertos didácticos con la Sinfónica de Guanajuato y las marionetas que teníamos, y de repente un buen día llega a Guanajuato el famoso Juego Mágico de Juan Ibáñez. Y voy a verlo al teatro y yo quedé otra vez como en esa ocasión a los 5 años con los títeres. En esta ocasión yo ya tenía 22 y veo este espectáculo que era la combinación de ópera y poesía y escena en un juego muy lúdico que hacía Juan Ibáñez, una maravilla. Y ahí fue donde me quedé otra vez impactado y yo dije,
esto es lo que yo quiero hacer, ópera. Ujú, ujú. Entonces empezó mi trabajo, ahí conocí a grandes cantantes como Fernando de la Mora, Ramón Vargas, Marta Félix, Lourdes Ambrís, Conchita Julián, María Luisa Tamés, porque estaban en Guanajuato trabajando. Entonces yo acudí a 30 y tantas funciones a ver ese juego mágico. Y luego tuve pues como que la peregrina idea, ya estando yo con los títeres y trabajando en la universidad en una beca que mi papá me hizo favor de conseguirme en difusión cultural como asistente de teatro infantil, pues tuve la peregrina idea de ir a tocarle a su casa, a Juan Ibáñez, y decirle que quería ser su asistente. Entonces, imagínate, yo, un muchacho de 20 años, 22 años, y Juan dijo, bueno, pero tú ¿de dónde sales o qué? Bueno, ahí empezó y fue él quien me dio la oportunidad de ser su asistente y fue quien me trajo por primera vez a Bellas Artes como asistente en 1992 en La Cenicienta de Rossini, en la Ujú. Cenerentola, y para mí fue una fascinación. Y de ahí empecé a trabajar hacia adelante. Y él fue el que me dijo, en el fondo, lo que tú quieres es dirigir ópera. Dice, Ujú. entonces lo que tienes que hacer es lo que hizo Luis Buñuel conmigo, porque Juan Ibáñez fue asistente de Luis Buñuel. Entonces yo Órale, dije, qué bien. ¿qué cosa? O sea, yo tenía toda la información de quién era Luis Buñuel, quién era Juan Ibáñez. Además, pues Juan Ibáñez ya Claro. con muy, muy fuerte y pues las vacas sagradas, ¿no? Ujú. Entonces, dijo, lo único que tienes que hacer es que a ti es al que te interesa. Yo no te voy a estar llamando, yo no te voy a estar buscando, a ti es el que te interesa. Y por supuesto, pues yo, con el interés, me le pegué y seguí trabajando con él. Y entonces ya después él me llamaba para que fuera su asistente y, trabajé 25 años con él, pero estando en ese trabajo, yo me di cuenta que lo mío y lo que me gustaba era la ópera y que era lo que yo quería hacer. Por supuesto, lo de los títeres y lo de la música sinfónica para niños no lo dejaba yo de un lado porque era también como paralelo, ¿no? Ujú. Después de un tiempo, me vine a vivir a la Ciudad de México y tuve la fortuna, Todo esto fue en Guanajuato, entonces. todo fue en Guanajuato, porque Juan Ajá. vivía en Guanajuato. Y entonces yo estando en Guanajuato, pues viajaba con él acá a la Ciudad de México al Palacio, o íbamos a Guadalajara, o en el Festival Cervantino tenía producciones, y así hice infinidad de asistencias de producción. Por Pero supuesto ahí que yo nada más, digamos que ahí nada más como asistente, todavía no en tu calidad de director escénico. ¿Cuál, cuál, no, ¿Cuál fue tu primera, o sea, tu primera entrada al ruedo como tú, yo soy ahora el el que director. lleva la batuta? Pues mira, Juan me lo dijo en una comida, me dijo, mira, yo te doy un consejo, no te vayas a aventar con la Bohème, ni con Turandot, ni con Butterfly, tienes que dirigir una ópera pequeña, una ópera que la puedas controlar. Tienes que hacer algo como Bastián y Bastiana de Mozart, o tienes que hacer el retablo del maese Pedro. Dice, esa ópera de Falla es para ti, porque él sabía Ujú, de mi ujú. afición y de mi calidad como titiritero, ¿no? Entonces, yo traía eso en la cabeza, pero pues todo eso en Guanajuato. Cuando me vengo a vivir a la Ciudad de México, todavía yo seguía como asistente de él y tuve la fortuna de que Eleonora Velázquez, la jefa de producción de la Ópera de Bellas Artes, me llamara a trabajar con ellos a la ópera ya. Entonces yo dije, no, pues de aquí soy. Y yo platiqué con Leo y con Octavio en su momento, Octavio Sosa, que estaban ahí, y les dije que mi interés era dirigir ópera. Y ellos me dijeron, pues empieza escalonando por aquí y vamos poco a poco para que te vayas introduciendo. Me quedaba claro, Manuel, que yo tenía que prepararme, porque es un mundo tremendo. Y Sí. mi primera entrada al ruedo fue con Bastián y Bastiana, Ah, mira. como me lo sentenció, y fue en la sala Nezahualcóyotl con la OFUNAM. Ujú. Yo agradezco ahí al maestro Sergio Vela, que fue el que me llamó, me dio ese título, y fue eso en el 2002, imagínate. Wow. 2002, ya cuántos años han pasado,
y Sebastián y Bastiana, y fue la primera ópera que era toda de mi tutoría, todo era de mi idea. Ajá. Incluso, pues fue una aventura muy, muy bella que duró muchos años. Y enseguida, en el 2004, la Ópera de Bellas Artes me da mi primera oportunidad y fue con El Elixir de Amor, cantada por No, Ramón hermoso. Vargas, sí, cantada por Ramón Vargas y Olivia Gorra. Entonces, a tu pregunta, Manuel, que es muy interesante, yo desde chico se me vino a la cabeza que lo que yo quería era hacer los títeres, el teatro y desde muy joven la ópera. O sea, y, y sí intenté de repente tomar clases de canto porque yo pensaba que podía cantar, pero bueno, no, yo de cantar, nada. Ahí sí, absolutamente. Pero pues como joven, como que experimentas, como que te preparas, pero cuando me di cuenta, yo dije, no, a mí lo que me gusta es crear, lo que me gusta es inventar, lo que me gusta es hacer la atmósfera, yo tengo que dirigir. Y cuando Juan me lo dijo, yo dije, es cierto, así es. Entonces yo lo que hice fue, como no tenía las posibilidades de venirme a estudiar una carrera de dirección de escena o de actuación a la Ciudad de México, no tenía las posibilidades económicas, dije, me voy a preparar. Y me voy a preparar con él. Y como me dijo Juan, aquí en las tablas vas a aprender más. Y es cierto, Manuel. Entonces, toda esa época, estamos hablando que era 1985, y toda esa época hasta el 2002 fue de preparación, incluyendo cuando entré con Eleonora Velázquez al Palacio de Bellas Artes en producción. Yo fui asistente de producción y productor de muchísimos títulos, cosa que a mí me servía de preparación. Yo siempre lo vi como eso, como una escuela. Y Oh, pues yo estaba decidido, es que ya lo tenía en claro. la sangre. Oye, pero se me hace muy interesante que disculpa que me regrese en el tiempo de lo que me estás diciendo, eh, la cuestión de tu familia, de que tu madre te hace los títeres, de que también tu papá te impulsa en este mundo. ¿Ellos se dedicaban a algo de la música, del teatro, de la escenografía, o simplemente vieron en ti las aptitudes y dijeron, por ahí se va mi hijo y Pues vámonos? mira, esa pregunta me gusta mucho porque te voy a decir, mi mamá cuenta que de niña ella quiso ser bailarina, pero era una época donde los papás pues no le apoyaban tanto, su papá tanto, ¿no? Ella se iba a clases de danza escondidas. Imagínate tú, claro, en contubernio con su abuela, que le dio para las zapatillas y que le hizo el tutú y todo para que fuera a Claro. tomar clases. Entonces mi mamá ya traía esa inquietud, pero nunca la desarrolló. Entonces, cuando yo nazco y llego con esta idea, pues a mi mamá se le abre otra vez esa vena que tenía allí guardada, dormida, y se involucra conmigo. Ahora, mi papá siempre fue de una educación muy rígida y fue de decir, tienes que estudiar una carrera y nos dio carrera a todos mis hermanos. Eso es una bendición. Nos hizo estudiar un idioma, o sea, siempre nos preparó y me decía que pues en el arte yo no iba a vivir de eso. Él no estaba tan de acuerdo. Sin embargo, cuando hicimos la compañía familiar, él fue el que nos construyó el teatrino. O sea, él Mm, nos hizo un teatrino para dar funciones de títeres. ujú. Entonces sí había como ese apoyo, pero en mi familia, antecedentes atrás de mis papás, no había habido, vamos a decirlo así, ni artistas, ni cantantes, ni bailarines, no había habido nada de eso. Y sin embargo, como me dice mi hermana, pues yo fui punta de lanza porque abrí una brecha donde mis propias hermanas, una de ellas Ujú. es bailarina, mi hermana más chica es bailarina y ahorita tiene su academia de ballet y todo. Y mis sobrinos ahora todos se dedican a una actividad artística. O sea, antes que yo, pues no, y mis papás tampoco. Mi papá era ingeniero topógrafo y mi Ándale. mamá estudió química farmacobióloga. Entonces, pues como que no había eso hasta que yo abrí la brecha, como quien dice. No, pues muy bien. Oye, bueno, ya
regresando en el tiempo nuevamente, donde nos quedamos. Obviamente, para una puesta en escena, te enfrentas a muchos retos, ¿no? Pero digamos, el inicio que a ti te dicen, bueno, a ver, quiero que montemos la ópera de Elixir de Amor, por ejemplo, Bastiano y Bastiano. Tú ya tienes, tú haces tus trazos en alguna, tus trazos previos, o te vas adaptando al lugar en el cual tú vas a montar esa escena, esa ópera. Cómo es tu desarrollo en el momento que dices, necesitamos montar esta producción? Mira, para mí siempre ha sido muy importante cuando me invitan y me dicen, oye, queremos hacer tal ópera. Por supuesto que a mí, haz de cuenta que me entra un fuego por dentro e investigo la ópera, el tiempo, oigo la música, veo los personajes, el contexto, empiezo a involucrarme y por supuesto cuando me invitan, si es para un teatro como el Palacio de Bellas Artes o el Teatro de Texcoco, donde hemos hecho óperas, o el del Oro, o según al lugar que me dicen que va a ser o al aire libre, es como yo pienso la puesta en escena. ¿Y qué pasa? A mí me sucede algo. Yo escucho la ópera casi todo el día. Ya me estoy preparando y estoy con la ópera todo el día. Y cualquier cosa que hago de mi vida cotidiana, como ir a comer, como comprar algo que necesito, lo cotidiano, mi cabeza siempre está dando vueltas y está viendo las escenas. Entonces, llega un punto donde en la partitura dejo una hoja en blanco y ahí anoto los trazos. Ahí anoto ya el diseño de lo que va a ser la puesta, sea el lugar que sea o se adapte al lugar que sea. Y por supuesto que yo ya llevo una idea muy concreta de lo que va a suceder, porque me gusta, como decía Juan Ibáñez, jugarle al Sherlock Holmes y buscar las pistas de todos los personajes para llegar a la solución final. Entonces, todo eso lo voy dejando plasmado ya junto con la música de un lado y la hoja que tiene el escenario para que vaya coincidiendo, para que cuando empiece a ensayar, por supuesto, empiezo a trazar y a adaptar según los cantantes, porque también hay que tomar en cuenta Sí, la era la siguiente. la naturaleza de cada quien. Y a Claro. veces uno como director piensa cosas fantásticas como que aquí de 3 vueltas y un brinco, ¿no? Pero hay que dejar que respiren, hay que dejar que tomen aire, hay que dejar que la nota fluya. Entonces vas adaptando eso que tú querías allá a la naturaleza de cada cantante. Sí, era lo que iba también, ¿no? Obviamente tú te has enfrentado con cantantes de talla internacional, grandísimos cantantes. Bueno, me mencionaste hace poco algunos, con grandes directores de orquesta. Entonces, también este trabajo de complementar, obviamente has trabajado también con jóvenes que tienen mucho talento, pero que no, todavía les falta ese colmillo, ese trazo, esos trazos que tú les vas a dar, a veces están más preocupados por la voz o por qué sé yo, ¿no? Todo este tipo de cosas que nosotros sabemos que van sucediendo y a los cuales también tenemos que ir sorteando en el camino. Entonces, tú, cuando te enfrentas, eh, por ejemplo, con los cantantes que ya tienen una gran trayectoria profesionales, ¿cómo es tu trabajo con ellos? Es mucho más sencillo que con los jóvenes que apenas están desarrollándose en este mundo? ¿O cómo lo ves tú? ¿Cómo lo afrontas? Te voy a decir, a a veces es fácil, a veces no, porque a veces los cantantes ya con mucha trayectoria traen muchas puestas en escena atrás, traen muchos caminos recorridos sobre el mismo título. Entonces, como a mí me pasa que abordo un título y no quiero hacerlo convencional o lo que siempre se ha hecho, incluso en la actuación de ellos, no quiero decir que voy a poner los payasos en una galaxia muy lejana y todo es galáctico, no, pero hablo de los personajes como la relación. Entonces, los cantantes que ya tienen mucha trayectoria
a veces traen esa idea y es difícil sacarlos de ahí, pero yo, teniendo mi partitura marcada, teniendo todo en papel, se los demuestro que lo tengo estudiado, que hay una razón de una línea dramática para llegar y los llego a convencer. Y con los jóvenes, ciertamente están nerviosos por tener la voz bien colocada, por lograr las notas, por llegar al compositor a su máxima. Entonces ahí cuesta trabajo porque no te hacen mucho caso. Pero bueno, les vas trabajando también porque no tienen tanto colmillo. Tú acabas de decir esa palabra clave. No tienen el colmillo para juntar las dos cosas todavía. Entonces, es muy interesante porque trabajar con jóvenes me gusta porque les haces el papel, les montas el papel en la actuación conforme lo van montando también vocalmente. Ujú. Y con los grandes, pues también aprende uno mucho de ellos porque ellos traen ya un colmillo y una manera de desarrollar la música y el personaje y luego cómo se va adaptando a tus ideas, ¿no? Te pongo un ejemplo rápido. Hice la Bohème en Bellas Artes y cantaba Fernando de la Mora y venía una soprano rusa y pues ellos dos ya tenían muy hechos los papeles como siempre. Y a la hora que yo quise cambiar un detalle como el de la vela, que ella entra a pedir fuego a la guardilla de los bohemios y él le prende la vela y ella va a salir, yo le decía a Fernando, tú sóplale a la vela para que se quede, porque como te gusta tanto la chica, lo que no quieres es que se vaya. Me dijo, pero es que Puccini dice que es el aire quien la apaga. Digo, yo sé que Puccini, porque Puccini tiene escrito todo y tú lo sabes, Manuel. En la Sí. película de Puccini está todo lo que tiene que suceder. Y entonces digo, sí, yo lo sé, pero nosotros le vamos a dar ese giro para que sea como el joven que detiene a la chica y la chica, ay, se apagó, entre otra vez. O sea, Ujú, es como darle una frescura a lo que ya está escrito, ¿no? ujú. Pero Fernando me decía, es que yo no lo veo porque siempre lo he hecho de la otra manera. Y yo le decía, sí, claro, yo sé que así lo has hecho, pero ahora tratemos de darle este giro para que sea, de todos modos, la vela se tiene que apagar. Finalmente el truco es, en la convencional, que ella salga, alguien se la apaga afuera y dice, ay, se me apagó con el aire. Ujú, Pero si ella se distrae y él le sopla la vela, ay, se me apagó. Ah, sí, pero el público ujú. lo entiende como una parte de trampa, coquetería. O sea, Claro. eso es a lo que me gusta llegar con los personajes. También cuando se tocan la mano ellos dos, o sea, que no lleguen a tocarse completamente, sino es la energía que sienten como enamorados. Ujú. Vamos, me gusta adentrarme a los personajes de esa manera. ¿Y cuánto tiempo te lleva montar una ópera con gente ya experimentada? ¿Y cuánto tiempo te lleva montar, digamos, la misma ópera con jóvenes talentos que están incursionando en este mundo de la ópera? Con cantantes ya experimentados es más rápido. Es más rápido porque aunque les cambies algunas cosas, pues llegan al convencimiento y lo sienten orgánico y natural, porque nunca les pido algo fuera de lo orgánico o natural. Ujú, Y con los jóvenes, como el proceso está en lo que te comentaba, yo lo siento, cuidando la voz, cuidándose para que den las notas bien, les cuesta más trabajo. Nada más que hay una cosa que yo he experimentado en mi carrera. El cantante que llega con su partitura aprendida de pe a pa, aunque esté montando por primera vez el papel y sea poco experimentado, o sea, un joven que va a empezar, a la hora que ya tiene la partitura dentro, el trazo escénico se viene solo, aunque les pidas cosas forzadas, porque lo juntan y se aprende. Entonces, su cuerpo responde a eso. Y entonces, sí es un proceso distinto, es más tardado con los jóvenes que están empezando, pero se avanza también. Y con los experimentados, pues es más rápido. ¿y aproximadamente cuánto tiempo te llevas en el montaje Mira, de las si es escenas? exacto, si es una ópera, bueno, por escena, si es una ópera muy larga, digamos, Aida, que son 4 actos, pues sí te llevas casi un mes
para montar todo eso. Si es una ópera como las de Rossini, las farsas, por ejemplo, que es un acto y son todos nuevos, pues con 15 días, si ellos llegan con su partitura aprendida, porque de veras no hay mejor magia que ellos ya con la música dentro, aunque tengan detallitos todavía que les resuelve el director de orquesta. Y tú lo sabes cuando has dirigido, les resuelves todavía respiración, pausa, la intención que les dan ustedes como directores concertadores a la música. Eso ya es un detalle, pero ya lo traen puesto, entonces añaden la escena, es más rápido también. Ok, no, pues qué bien, muy bien. Estabas hablando hace poquito de este encuentro o de esta forma de tu imaginación, de cómo piensas tú las escenas, cómo las trabajas y todo eso. Eh, Obviamente, cuando uno está ya ahí en el ruedo, con los cantantes, con el director de orquesta, pues digámoslo, cada quien trae sus ideas y te ha tocado tener confrontaciones, se tienen confrontaciones, o sea, incluso hasta peleas defendiendo sus ideas, ¿no? Tú llevas a término la apuesta, aunque haya fricciones muy fuertes, porque sí se han dado cuestiones de este tipo, ¿no? Porque también, como sabemos, el director de escena, pues, está montando todo, que por aquí pase el cantante, la soprano, el coro, y de repente, pues, el director de orquesta está acá y nadie lo ve. Y entonces empieza, oye, pero necesito que volteen a verme, ¿no? Sí, ese tipo de cosas. Platícanos un poco que tu experiencia, si has tenido en algún momento, has dicho, no, pues entonces quédate con tu ópera porque yo así no puedo. O, o también hay esta parte de que tenemos que llegar a un acuerdo, que sí, doy y tú también das y vamos a tratar de que el espectáculo siga como por lo general sucede, ¿no? Platícanos alguna anécdota o cosas que tú tengas. Pues mira, sí tengo una anécdota y fue muy difícil, pero te voy a decir que yo siempre he dicho que la escena tiene que estar a favor y con la música. En la ópera, la reina es la música. Es más, le decimos, la orquesta es su majestad, la orquesta sinfónica. Ellos, la música y ustedes, la ópera es canto y música primero. Por supuesto que yo soy de los directores que también doy un poco de libertad a los cantantes, porque yo sé que tienen que voltear a ver al director y yo les hago un camuflajeo de eso para que no sea tan obvio, pero que sí lo puedan ver. Pero de repente, cuando ya estás montando las escenas con gente con muy poca experiencia, pues no voltea a ver al director, entonces el director sí te reclama esa parte y te dice, oye, es que no me están viendo y no entran, entonces quieres voltearlos. Sí se llega a un punto álgido, pero yo he aprendido que hay que negociar, como lo acabas de decir. ¿Por qué? Porque la escena puede estar muy bien puesta como tú quieres y que ellos estén cómodos, a gustos y seguros de ver y que el director pueda controlar. Yo estoy convencido que el trabajo y la labor del director concertador es importantísima. Sin él, eso sería un desastre, porque nadie entraría a tiempo, ni la orquesta ni los cantantes. Es muy importante y hay partituras que lo requieren con más fuerza que otras para que quede el ensamble bien compenetrado. Entonces, para mí eso es muy importante. Y pues, no voy a decir nombres, pero sí tuve una anécdota muy, muy fuerte, porque tuve experiencias con grandes directores y algunos tenían esta tendencia a meterse a la escena sobrepasando por encima del director de escena. Entonces yo pedía siempre encarecidamente, cuando tengas una observación de esas, háblalo conmigo y dímelo y lo negociamos y yo se los pongo. Pero no, porque decía que se les olvidaba, que porque tenía que decirlo en el momento. Y entonces llega un punto que eso se hace un desorden, porque entonces son dos órdenes para un solo cantante o dos órdenes para una sola acción. Y no por poder ni por protagonismo, sino simplemente por orden.
porque si se hace un desorden eso, estamos hablando de que la ópera es un arte muy difícil, hay que concertar muchas cosas, hay que llevar muchas cosas bien en orden y poco a poco para llegar a un buen puerto. Pues si hay 2 órdenes o 3 para una sola persona, aquello puede ser un desastre. Porque entonces sale un híbrido o sale o resulta un adefesio ya. O sea, se deforma porque ya no hay un control. Y bueno, eso me sucedió en una tosca y pues yo terminé por no volver a trabajar con alguien así. Pero sí la llevaste a término Sí, o sí, sí. truncaste, ¿sí? Ah, No, ya. no, no. No, nunca he dejado a medias un trabajo, ni me he retirado. Yo sabía de muchos directores antes que incluso dejaban los montajes a medias y tenían que llamar a otro emergente para que terminara el espectáculo. Y eso, pues, lo oí muchas veces en Bellas Artes de varias gentes que llegaban a ese punto, porque sí llega a ser muy estresante, ¿no? Pero, pero tiene uno que controlar y uno como director de escena también tiene la responsabilidad de llegar al final. No puedes dejar ni abandonar el barco, ni puedes abandonar a todos tus solistas, ni a la orquesta, ni al director de orquesta, aunque haya conflicto. No lo puedes dejar. Me tocó trabajar con un director en Bellas Artes que venía de Checoslovaquia o no sé de dónde venía, pero era un señor que nada más le interesaba corregir la música, entonces nunca nos dejaba correr la escena. Imagínate tú, ensayos y ensayos y ensayos de orquesta con escena y yo no podía correr la ópera y nos tardábamos un ensayo en un acto y así se nos fue el tiempo al grado que yo llegué a un punto que les dije, oigan, alguien tiene que decirle algo a este señor porque si no corre la ópera yo nunca me voy a dar cuenta que el total está bien o está mal y entonces eso es un conflicto porque es un riesgo. Te están llevando como decimos vulgarmente, por entre los pies y va a terminar eso mal, porque la ópera hay que correrla completa y corregir. Y yo le proponía eso, corramos el acto completo y luego corrige, y otro acto y luego corrige. Nunca terminábamos de pasarlas completas. Entonces imagínate, eso es muy estresante. Sí, y bueno, nos comentabas que cuando a ti te dicen, te llaman a hacer una ópera, empiezas a escucharla, empiezas a adentrarte, empiezas a estudiar cuándo fue escrita, el compositor y todo lo que tenemos pues estudiar nosotros como intérpretes, como director de escena, como director de coro, de orquesta, lo que hacemos, ¿no? Pero tú obviamente tienes gente que te apoya. ¿De cuántos colaboradores requiere un director de escena para sentirse que puede, pues es que el director de escena se tiene que también sentir tranquilo de que puede decirle, a ver, necesito acá que estas luces vayan por acá, el maquillista, este tipo de personas que están a tu lado y que tú requieres que también sean profesionales y que estén, pero sí, al punto, pues. Sí, pues mira, eso es muy interesante porque de repente pueden creer que el director de escena tiene que ir solito y no puedes, tú solo contra todo eso no se puede. Sí tiene que haber un equipo y es muy importante que siempre haya un asistente de dirección o productor ejecutivo, pero un asistente de dirección, un asistente de vestuario, un asistente de iluminación, un asistente en maquillaje, bueno, una maquillista. O sea, tiene que haber como una persona en cada área porque el asistente de dirección tiene que estar apoyado también por un asistente de producción para que en el foro puedan fluir las cosas. Muchas veces hay que apoyar a los cantantes entregándoles su utilería, recordándoles prevenido porque entras por esta pierna. Ellos te van llevando la maquinaria cuando ya sucede el espectáculo. Entonces, más o menos, estoy hablando como bien y que no sea mucha gente, unas 5 o 6 personas, para que cada quien atienda un área
y entre todos apuntalemos el espectáculo, porque parece ser, se abre el telón, el público ve y es muy fácil lo que sucede, pero detrás Claro. hay todo un movimiento de gente apoyando esto. Y estoy hablando de la parte escénica. Y yo he visto en la parte musical, cuando está el coro, pues también el director del coro, y tú lo sabes, tiene que estar ahí con el coro para las entradas, para ayudarles en algún punto difícil de entrar, para que puedan ver al director. Y a veces hay los maestros internos que están con la partitura que también les van dando letra o entrada para que se apoye aquello y salga bien y que se cree un ambiente de seguridad dentro de la puesta. Y el director de escena marca todo eso, hace la dinámica, aparte de marcarle la escena a los cantantes, también se la marca a los asistentes, y a la hora que se da el espectáculo, tú tienes que dejarlo fluir. O sea, ya el director de escena no debe meterse porque si no ya estorbas. Como me decía Leo mucho, es que ya estorban los directores a la hora que empieza la función. Y entonces yo mejor ni me aparecía en el foro porque ya funcionaba así. Ahora, yo tuve la experiencia de trabajar con Eleonora Velázquez, que en paz descanse y que fue mi mancuerna de trabajo muchos años. Sí. Ella, aparte de ser asistente de dirección, era productora ejecutiva y aparte regía el escenario. Entonces, bajo sus órdenes, aquello funcionaba como una maquinaria. A ti te tocó trabajar también con Sí, ella. claro. Y justo sí tenía sus asistentes para que estuvieran atendiendo ciertas áreas y aquello funcionara. Pero ella era de las que se movía, iba y venía y traía y volvía y prevenía y controlaba el espectáculo. Entonces es muy importante el equipo que está al lado de un director de escena porque hace que funcione el, el espectáculo en el momento en que ya se está ejecutando. Y por ejemplo, ella tenía una frase que me decía, ya los directores de escena cuando se estrena ya estorban en el foro. Y por eso yo ya ni me aparecía en el foro, yo veía la función de frente y ya mejor me iba tranquilamente porque ciertamente pues ella ya tenía una dinámica o el asistente de dirección hace una dinámica para controlar lo que sucede adentro. Y es que Claro. el público a veces se abre el telón y creen que es muy fácil lo que sucede ahí, pero no, hay mucha gente que está apoyando. Lo mismo pasa con un coro, y tú lo sabes, Manuel. Tú estás como director, pero les estás dando entradas, les estás dando pautas o letra, lo que se necesita, ¿no? Claro, claro. ¿Y qué diferencia ves tú, que creo que sí la hay, entre un escenario cerrado y un escenario al aire libre? Hay factores que tenemos que sortear, eh, hay, ves cosas diferentes, ves cosas que te pueden en algún momento echar a perder el trazo que tú ya llevabas, pues la escena pues en sí. Sí, la idea. Fíjate que siempre hacer en un escenario al aire libre es un reto. Lo es también un escenario cerrado, pero ese lo tenemos más controlado, más hecho, ¿no? Pero el escenario al aire libre, pues depende también del aire, si es en la noche, si si corre el viento muy fuerte, hay que microfonear a la orquesta, hay que microfonear a los solistas. Cambian muchas cosas porque a veces la tecnología, la interferencia de un micrófono con las bocinas hay que cuidarla. Entonces, tienes que ser un poco dúctil para poder adaptar para un lugar así. Pero no es imposible. Y también No. es muy interesante porque se da otro tipo de dinámica, se da otro tipo de conexión con el público y pues se vuelve casi como, vamos a decirlo, valga la comparación, como un concierto de rock, pero tiene sus cualidades como ópera, pero hay que darle como que ese punch, porque es diferente la atención de un público que está al aire libre a un público que está en una sala cerrada. Claro, sí.
No, qué bien, excelente. Oye, y de todas estas puestas en escena, producciones en las cuales tú has participado ya como director de escena, y bueno, hemos hecho cosas maravillosas y no nada más de ópera, también hemos hecho espectáculos para niños, para jóvenes, tú llevas como a tu compañía, pues de actores, también tienes una compañía de actores, ¿no? O gente que tú ya sabes que le puede dar un toque especial al momento en el cual tú estás presentando una ópera. Yo me acuerdo de algunas escenas de La escalera de seda de Rossini que presentamos. Aparte de los cantantes solistas, tú llevabas estos dos, tres, cuatro personajes que le daban llenaban esos a veces vacíos que puede haber en la escena y que le dan una alegría, un toque, un sabor muy diferente, ¿no? Tú tienes tu propia como compañía de actores. Sí, mira, yo he podido lograr tener una compañía de actores y bailarines y titiriteros. O sea, de repente los propios actores son titiriteros y hay especialidades y he podido conjuntar, somos como unas 13 personas, aparte de que algunos cantantes de ópera se nos han ido adhiriendo y se han ido juntando. Pero a esto a que te refieres tú, cuando hicimos la escalera de seda, que son estos personajes mudos, Uh -huh. que, que eran como los sirvientes de la casa donde sucede esta comedia de enredos padrísima, pues sí le da este toque porque con ellos haces el, el doble o la persona que es el doble de cada personaje que va también ayudándolos a llevar la acción. Entonces, a veces son bailarines, a veces son actores o son actores bailarines, que eso también es interesante porque pueden lograr hasta unos bailecitos ahí que hace que la gente los conecte con lo que está cantando el cantante y nunca distraer, porque ese es el equilibrio que hay que lograr, Claro. que se complementen y que no parezca que están de más, ¿no? Sino son parte de la historia y le dan un toque de chispa, que eso es muy Sí, importante, ¿no? así es, así es. Bueno, y platícanos, ya casi estamos terminando. Yo creo que nuestro público está maravillado con este mundo de la escenografía, porque es fascinante y no se ve lo que hay detrás de todo pues este amor por esos lugares que muchas veces, pues, como dices tú, ves ahí la puesta y, no, pues está bonito, pero lleva todo un estudio, toda una preparación y toda una idea que obviamente ya el director de escena, pues con una gran bagage cultural y de maestros como los que tú tuviste, digo, no, salen cosas maravillosas, ¿no? Entre estas puestas, mi pregunta es, ¿cuál ha sido para ti la puesta en escena más difícil que tú dijiste, casi no lo logro o estuvo a punto de caerse la función, ¿no? Por algún motivo escenográfico o teatral. Mira, te voy a decir, son dos formas diferentes. Una de ellas fue Tosca, de Giacomo Puccini. Era la primera vez que yo me enfrentaba a un Puccini de esa manera y fue para el Festival de San Luis. Y era con grandes cantantes, era Fernando de la Mora, Olga Romanco y Mikhail Krutikov. Pero no era que ellos fueran grandes cantantes, sino también había el reto de hacer una apuesta propositiva e innovadora. Pero yo nunca me ha gustado violar ni al compositor, ni al argumento, y mucho menos la naturaleza de la ópera, ¿no? Entonces, me propusieron ahí en San Luis hacerlo con el arquitecto Legorreta como escenógrafo, que nunca había hecho escenografía. Entonces,
fue llevar el montaje, aparte de crear mi idea, fue trabajar con el arquitecto Legorreta desde cero, porque él pues no sabía lo que era una vara, lo que era un trasto. Conocía las estructuras de un teatro o de un foro, porque seguramente como arquitecto tuvo algún contacto con eso, pero jamás había hecho una escenografía. Entonces eso fue un proceso difícil. Sobre todo te voy a decir, llegar al estreno y sentir que estás abriendo el telón con algo distinto y que el público qué va a pensar o qué vas a decir, para mí fueron los nervios más grandes que he tenido y yo sentía que no lo lograba porque además la naturaleza de los cantantes responde a ciertas cosas. Olga Romanco venía de hacer muchísimas toscas en Roma y tú sabes, pues los montajes a los que haber estado. Sin embargo, ella me dijo, me parece muy interesante cómo analizaste mi personaje y yo nunca lo había visto así. Y Fernando de la Mora había cantado Tosca muy joven y había dejado de cantarlo y lo retomó en ese momento. Entonces también para él fue un reto volver a esto, ¿no? Ujú. Y el personaje de Scarpia, que lo hacía este cantante ruso, Mikhail Krutikov, pues es un personaje difícil, es un personaje clave para toda la ópera. Y, Tremendo, a, claro. y aparte, tú lo sabes, Manuel, Tosca es una obra de teatro, antes que fuera ópera, muy bien escrita, y la ópera está muy bien escrita. Entonces, Puccini coronó esa ópera y la trama no le puedes cambiar, ni se te puede ir ni un detalle, porque el público se puede perder. Y no puedes traicionar esa trama que está tan bien hecha de principio a fin. Entonces, ahí sí, yo ya eran meses de trabajo, fueron muchos meses de trabajar con el arquitecto Legorreta, muchas veces de idear la puesta y luego los ensayos fueron también bastantes para llegar al estreno. Ese es uno de mis recuerdos. Y otro es que cuando vamos al aire libre, sientes que no llegas porque hay una serie de cosas ya tecnológicas que hay que resolver y sientes que no va a salir y que va a ser un fracaso, ¿no? Y eso también es bien difícil, bien difícil. Sin embargo, pues me ha tocado la suerte de que siempre hemos salido bien. No ha Sí, hay habido... aironazos, hay lluvia, cosa que no te esperas. Y Y, bueno, pero sí, al final el espectáculo tiene que seguir, ¿no? y tiene Y que vamos salir. siempre adelante. No, pues Sí. qué alegría, César, que nos hayas compartido tus experiencias, tu vida detrás del escenario, tu, tu, tu vida con los cantantes, con los directores de orquesta y obviamente con coros, obviamente con todas estas personas que están, pues, eh, para llevar un espectáculo maravilloso y bellísimo que es la ópera. Te agradezco mucho esta entrevista. Creo que ha sido una experiencia para toda la gente que vaya conociendo lo que es este mundo, esta serie de cosas que van sucediendo y que al final, cuando tú vas al teatro, vas a dejar parte de tu vida, vas a dejar un momento para disfrutar, para llorar, para emocionarte, para reírte, para salir satisfecho o insatisfecho, a mucha gente le cambia la vida lo que tú estabas diciendo, ¿no? Con los titiriteros, con el maestro, con las puestas en escena que ves por primera vez. Yo me acuerdo de una niña que me la presentaron porque su papá le estaba diciendo, no, pues vete a danza, y la niña no, vete a esto, y no, vete a esto. Entonces, que la llevaron a la sala Felipe Villanueva, y cuando vio el coro y que oyó cantar, le dijo, eso es lo que yo quiero hacer, ¿no? Entonces, el arte te influye mucho y te cambia la vida, te emociona, te hace crecer y, como persona y pues sí, como ser humano. Ajá. Entonces, Y no te sé si nos llama. quieres, sí, te llama, si nos quieres agregar algo ya para terminar, para el público del Estado de México, que obviamente mucha gente ya te conoce, muchos bueno, directores
de orquesta y de coros y de todo, y cantantes. Pero pues algo que tú nos quieras compartir y ya para finalizar, agradeciendo aquí a la Secretaría de Cultura y Turismo con la cual hemos trabajado, ¿no? Pues mira, muy agradecido por esta entrevista. Siempre recordar es volver a vivir. Muy agradecido contigo, Manuel, de poder compartir esto. Y sí me gustaría compartirles algo. De mis puestas más entrañables y más, que con mucho cariño recuerdo, muy aparte de las del Palacio de Bellas Artes, son las que hemos hecho ahí en el Estado de México. Y no lo digo como un cebollazo, como se dice vulgarmente, pero el trabajo con el maestro Rodrigo Macías, contigo, Manuel, y con el coro que ustedes formaron, con la orquesta de Rodrigo, con la gente del Teatro de Texcoco, con la gente del Teatro del Oro, con con la gente de los técnicos del Teatro al Aire Libre de ahí de Texcoco y de la Sala Villanueva, porque hemos hecho cosas en la Sala Villanueva, ha sido muy gratificante. Te voy a decir que para mí es entrañable recordar los payasos que hicimos por primera vez allá en el Teatro de Texcoco. Fue una experiencia formidable porque además el equipo técnico te abriga de una manera como en tu casa, de una manera extraordinaria. La colaboración tuya con el coro, porque había cosas muy difíciles, eran la primera ópera que se hacía ahí y conjuntarlo. El trabajo con Rodrigo Macías, pues conmigo tiene muchos años, empezamos en Tosca, justamente esa Tosca de que les hablo, cuando la presentamos en Guadalajara, y él entró como director emergente, porque el director de orquesta, que era el maestro Enrique Patrón, le iban a operar un hombro, y entonces Rodrigo entró y ahí nos conocimos. Luego hicimos estas óperas que fueron las farsas, que también para mí son un recuerdo entrañable, la Escalera de Seda, La ocasión hacia el ladrón de Rossini, y luego hicimos Alicia del maestro Federico Ibarra, una ópera difícil, muy grande, y que ahí también la colaboración tuya y del coro fue extraordinaria, porque si te recuerdas eran muchas escenas corales y con muchos personajes y con mucho movimiento, y bueno, pues yo recuerdo eso con mucho cariño. No, pues qué bien. Pues queridos amigos, qué bueno que nos acompañaron y que vieron a esta personalidad del mundo de la ópera que es el maestro César Piña. Espero que lo tengamos nuevamente aquí en el Estado de México, trabajando al lado de la orquesta y de los coros, en los escenarios que tenemos, en los bellos escenarios que tenemos en el Estado de México. Maestro César, muchas gracias y muchas gracias a los que nos acompañaron. Hasta la próxima. Edomex, decisiones firmes, resultados fuertes.